Hay verdades que estremecen el alma, palabras que rompen la comodidad y exigen una decisión. Creer no es suficiente cuando el corazón no obedece. La fe se demuestra caminando, no hablando. Muchos dicen creer en Dios, pero viven sin dirección, sin frutos, sin entrega. Hoy descubrirás que la fe que no se somete, muere. Quédate hasta el final, dale me gusta, comenta amén y comparte este mensaje para que otros despierten a la verdad que transforma la fe en obediencia. Muchos confunden fe con entusiasmo, emoción o conocimiento, pero la fe verdadera no se mide por lo que sentimos, sino por lo que hacemos cuando nadie nos ve. Jesús no llamó creyentes a quienes lo escuchaban, sino discípulos a quienes lo seguían. Un discípulo no solo oye, actúa. La Escritura enseña que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Estas palabras de Jesús revelan una verdad incómoda. Hay quienes confiesan su fe con los labios, pero niegan con su conducta la autoridad de Dios. Creer sin obedecer es construir sobre arena. Y cuando vengan las tormentas, esa casa se derrumbará sin remedio. Cuando la fe no se traduce en acciones, se vuelve una ilusión piadosa, un espejismo religioso. Dios no busca palabras, busca obediencia. La obediencia es la evidencia visible de una fe viva. Por eso cada paso de Abraham fue una prueba de fe en movimiento. Él no solo creyó la promesa, la obedeció sin saber a dónde iba. La fe lo llevó a salir de su tierra, a dejarlo todo, a confiar más en la voz de Dios que en la lógica del camino. Y aquí surge la diferencia entre creer y obedecer. Creer es aceptar que Dios tiene razón. Obedecer es actuar como si su palabra fuera la única verdad posible. Si sientes que tu fe necesita fuerza, suscríbete ahora y quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene puede transformar tu manera de seguir a Dios. Santiago lo dijo sin rodeos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Una fe que no produce obediencia es una fe que respira apariencia pero no vida. Dios no se impresiona con lo que decimos creer. Él observa cómo vivimos lo que decimos creer. La obediencia no siempre es fácil. A veces implica renunciar a algo amado, a veces implica ir contra la corriente, a veces duele. Pero solo en la obediencia hay poder. La fe sin obediencia es como una semilla sin tierra, como una lámpara sin aceite. Puede parecer completa, pero carece de sustancia. Y cuando llega la oscuridad se apaga sin resistencia. Por eso Jesús dijo: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Lucas 6:46. La verdadera fe se arrodilla ante esa pregunta y responde con acciones, no con excusas. Hay quienes oran pero no cambian. Hay quienes cantan pero no obedecen. La fe auténtica no se limita a los labios, sino que se traduce en decisiones que honran a Dios incluso cuando nadie aplaude. Cada paso de obediencia es una declaración silenciosa de fe. Cada vez que eliges el bien por encima del deseo. Cada vez que callas para no herir. Cada vez que perdonas cuando podrías vengarte, estás diciendo con tu vida: creo en Dios más que en mis emociones. Si este mensaje está despertando algo en tu espíritu, dale me gusta y comparte este video. Puede ser la semilla que alguien necesita hoy. La fe no genera obediencia por obligación, sino por amor. Quien ama a Dios, confía. Quien confía, obedece. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. No dijo si me teméis ni si me conviene, sino si me amáis. La obediencia no es una cadena, es una expresión de amor. Cuando comprendemos esto, la fe deja de ser teoría y se vuelve camino. La obediencia nos hace partícipes del plan de Dios, no espectadores de promesas incumplidas. Moisés no habría visto el mar abrirse si no hubiese obedecido levantar su vara. Pedro no habría caminado sobre las aguas si no hubiese obedecido salir de la barca. La fe abre la puerta, pero la obediencia la cruza. Es en ese paso donde ocurre el milagro. Dios no premia la intención, premia la acción nacida de la fe. La fe sola cree que Dios puede, la obediencia demuestra que confiamos en que lo hará. Por eso cada acto de obediencia trae consigo una revelación. Cuando obedeces, descubres quién es realmente Dios. Obedecer te saca de la teoría y te lleva a la experiencia. No puedes conocer el poder de Dios desde la distancia. Solo quien se lanza en obediencia lo ve obrar. Si anhelas ver a Dios moverse en tu vida, suscríbete ahora y acompáñame en este recorrido de fe y obediencia hasta el final. Dios no necesita pruebas para conocerte, pero te permite pasar por pruebas para que tú conozcas tu propia fe. Cada desafío es una oportunidad para ver si tu fe es solo palabra o también obediencia.
Abraham fue probado cuando Dios le pidió a Isaac. Podría haber dicho, creo en ti, Señor, pero esto no tiene sentido. Sin embargo, obedeció, y en esa obediencia su fe se perfeccionó. La fe sin obediencia busca comodidad. La fe obediente busca propósito. No hay fe madura sin sacrificio, y no hay obediencia genuina sin renuncia. Cuando obedeces a Dios incluso en lo que no entiendes, Él te muestra lo que nunca habrías visto de otra forma. Muchos quieren ver milagros, pero pocos quieren dar el paso que los activa. La obediencia abre puertas invisibles, derriba murallas espirituales y te posiciona donde la bendición puede encontrarte. Y habiendo obedecido, Pedro echó la red, y su red se llenó de peces. Lucas 5:6. Si no hubiera obedecido, el milagro habría pasado de largo. La obediencia no siempre tiene lógica, pero siempre tiene fruto. Y cuando decides obedecer, aunque no comprendas, la fe se vuelve fuego vivo que purifica y fortalece el alma. Si estas palabras te están encendiendo el corazón, dale me gusta y escribe amén en los comentarios. Declara que tu fe será acompañada de obediencia. Dios no pide obediencia para limitarte, sino para protegerte. Cada instrucción divina encierra una promesa y cada acto de obediencia libera una bendición. Deuteronomio 28 lo afirma con poder. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y guardares y pusieres por obra todos sus mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. La obediencia atrae lo que la fe cree. No basta con decir, yo confío en Dios, si en el momento de actuar nos movemos por miedo, orgullo o comodidad. La fe que no obedece termina frustrada porque espera resultados sin sembrar acciones. Muchos oran por dirección, pero cuando Dios habla, ignoran su voz. Quieren bendiciones sin compromiso, milagros sin movimiento, resultados sin rendición. Pero Dios no bendice la inconstancia. El Señor honra la obediencia porque en ella hay confianza, y donde hay confianza, hay poder para recibir. Obedecer a Dios no siempre te llevará a donde esperabas, pero siempre te llevará a donde debes estar. La obediencia no solo transforma lo que haces, transforma lo que eres. Es el punto donde la fe deja de ser discurso y se convierte en testimonio. La fe te hace creer que Dios existe. La obediencia te permite vivir como si fuera lo único que importa. Y cuando vives así, la presencia de Dios no solo te visita, te habita. Si quieres vivir esa clase de fe que se demuestra en obediencia, suscríbete ahora y comparte este mensaje con alguien que necesite despertar su fe. Hay un tipo de fe que se conforma con escuchar y otra que se atreve a actuar. La primera admira los milagros de otros. La segunda los experimenta. En la Biblia, los hombres y mujeres que vieron la gloria de Dios no fueron los que más sabían, sino los que más obedecieron. Noé obedeció cuando aún no había llovido, construyendo un arca mientras el mundo lo llamaba loco. Su fe fue práctica, visible, persistente. Obedeció sin pruebas, sin aplausos, sin entenderlo todo. Y por esa obediencia, Dios salvó a su familia y dio inicio a una nueva era. Así es la fe verdadera. Actúa antes de ver el resultado. No espera condiciones favorables, no exige garantías humanas, solo confía en la voz divina. El problema es que muchos quieren entender antes de obedecer. Quieren resultados sin rendirse, dirección sin disposición, promesas sin procesos. Y Dios no opera así. Dios revela su propósito a los que obedecen aún sin comprenderlo todo. María, la madre de Jesús, lo entendió. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Esa frase cambió la historia. Su fe la llevó a creer, su obediencia a concebir. La fe abre la puerta de lo divino, pero la obediencia permite entrar. Por eso muchos creyentes viven en el umbral. Creen, oran, esperan, pero no dan el paso que activa el cumplimiento. La obediencia no es un accesorio de la fe, es su esencia viva. Obedecer a Dios puede parecer perder, pero siempre termina siendo ganar. Moisés perdió su posición en Egipto, pero ganó la presencia en el monte. Daniel perdió privilegios, pero ganó la protección del ángel. Los discípulos perdieron todo lo material, pero ganaron la eternidad. La obediencia transforma la pérdida en propósito, el sacrificio en semilla y la renuncia en testimonio. El joven rico tuvo fe, pero no obediencia. Y esa es la tragedia de muchos. Conocer a Cristo pero no rendirse a Él. Porque creer en Jesús no cuesta, obedecerlo sí. La obediencia exige morir al ego, rendir el control, entregar lo que más amas.
Pero ahí, en ese punto de rendición, comienza la vida verdadera. Jesús mismo fue el modelo supremo de obediencia. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Su obediencia abrió el camino de la salvación. Sin ella, nuestra fe sería inútil. Obedecer a Dios no significa entenderlo todo, sino confiar en que Él nunca se equivoca. Cuando confías, caminas. Cuando caminas, Él se mueve. A veces parece que la obediencia te lleva al desierto, pero en el desierto aprendes a oír su voz. A veces te lleva a una cruz, pero tras la cruz siempre hay resurrección. La fe nos impulsa, pero la obediencia nos sostiene. La fe nos levanta, la obediencia nos mantiene firmes. Y cuando ambas caminan juntas, nada puede detenerte. Jesús dijo: el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Ese es el retrato de la fe obediente, firme, resistente, indestructible. Y cuando las tormentas llegan, esa casa no cae, porque fue edificada sobre la obediencia. Dios no promete una vida sin tormentas, promete una fe que las resiste. Y solo la obediencia le da estructura a esa fe. Por eso hoy Dios te llama no solo a creer, sino a actuar. A dejar de decir, algún día obedeceré, y comenzar a hacerlo ahora. Cada paso de obediencia es un paso hacia tu destino. Cada sí, Señor sincero, abre una puerta que la duda había cerrado. La fe declara lo imposible. La obediencia lo hace realidad. Cuando ambas se unen, el cielo se mueve, las cadenas se rompen y el propósito de Dios avanza sin interrupción. La fe sin obediencia es promesa sin cumplimiento, palabra sin poder, semilla sin raíz. Dios está buscando corazones que no solo crean, sino que caminen. Creer es el primer paso, pero obedecer es el paso que abre el cielo. Hoy, el Señor te llama a vivir una fe activa, una fe que se levanta, que actúa, que decide. La fe no basta sin obediencia porque la obediencia es la voz visible de la fe. Camina, confía, obedece, y verás que la fe que se mueve nunca muere.